Dios te bendiga grandemente. Quiero compartir un mensaje titulado El reino perdido. Y está relacionado con la historia de tres reyes que perdieron el reino que Dios le había entregado. Y tú me dirás, pero es que yo no soy rey. Bueno, sí, la palabra dice que tú eres rey y sacerdote del Altísimo. Y nuestro reino es nuestra vida, es nuestra familia, es lo que Dios nos ha entregado. Y estos reyes perdieron ese reino que les había otorgado Jehová por gracia y por su favor, debido a que, a pesar de que tenían áreas muy fuertes en su vida, no trabajaron en función de reforzar esas debilidades que tenían. Y esas debilidades a su vez se convirtieron en vulnerabilidades que los llevaron a dar al traste con la misión que tenían, y se acortó el tiempo en el cual tenían que ejercer ese rol de reyes del pueblo de Jehová. El primero de ellos es Salomón. Y usted se pregunta, ¿Salomón? Sí, Salomón. Salomón, el hombre que le pidió a Dios sabiduría, y que Dios, además de sabiduría, le dio larga vida, le dio tesoros, le dio riqueza, le dio prosperidad, le entregó un reino, y que de hecho la única condición que el Señor le puso a Salomón era que guardara los mandamientos de Jehová. Y porque Salomón, teniendo tanta sabiduría, terminó perdiendo su reino. ¿Por qué? Porque está escrito en el primer libro de Reyes que Salomón terminó teniendo 700 esposas y 300 concubinas. Y terminó los últimos días de su vida y de su reinado adorando a dioses paganos como Quemos, como Astorés, como Milcom, como Moloc. Porque entonces él empezó a construirle a cada una de sus esposas y de sus concubinas un templo conforme al Dios que adoraban. O sea que Salomón, un hombre que lleno de tanta sabiduría, perdió el reino porque era un hombre que no tenía la templanza y el dominio propio para permanecer obediente a Jehová. No importa cuánto uno pueda saber, cuánta sabiduría, cuánta inteligencia y cuánta capacidad tenga en su mente, pero si uno es obediente a Dios, al final termina dando un traste con el propósito, como le pasó a Salomón. No importa con quién se junta uno, porque obviamente en este mundo y en este contexto social en el cual vivimos, nos va a tocar a diario juntarnos con gente que es idólatra, gente que tiene problemas, que son chismosos, calumniadores, gente que tiene problemas sociales, problemas éticos, porque nos va a tocar. Pero una cosa es que nos toque interactuar y otra cosa es que, como Salomón, terminemos relacionándonos con gente incorrecta. Como le pasó a él, pues ya Dios le había anunciado que ningún hombre del pueblo de Dios debía ligarse con estas mujeres, debido a que esas costumbres iban a terminar permeándolos. No es que uno se junte en un momento con alguien, sino que no tenga el dominio propio para permanecer obediente a la ley de Jehová, obediente a los principios de nuestra fe, y termine dando al traste con lo que Dios le ha entregado, porque se deja convencer, porque se deja llevar, porque se deja manipular, y de alguna manera, para identificarse con este grupo de personas con quienes está relacionándose, con quienes está interactuando, termina rindiéndose a sus culturas, sus costumbres y a sus creencias, y deja de obedecer al Dios de los cielos, que es quien nos sostuvo y quien nos entregó esa familia, quien nos entregó esta vida, quien nos entregó un ministerio. El segundo de esos reyes es su hijo Roboam. ¿Sí? Porque resulta ser que cuando Salomón comenzó a desobedecer y a rendir culto a esos dioses de las mujeres que tenían, que no era precisamente Jehová, Dios, a través del profeta Ahías, le hizo saber a Salomón que el reino iba a ser quitado, no de la mano de Salomón. Por eso Salomón gobernó 40 años, sino iba a ser quitado de la mano de su hijo, porque obviamente Dios en su presciencia ya sabía lo que había de ocurrir. Y es que Roboam recibe o hereda, una vez que se muere Salomón, hereda el reino. Y a pesar de que Salomón era el rey más sabio de toda la tierra, Salomón tenía un cuerpo de asesores, tenía un consejo consultivo, tenía unos hombres ante los cuales él acudía a consultar las decisiones más cruciales que tenían que ver con el reino, con toda la gente, con el gobierno del pueblo. Cuando Roboam, el hijo de Salomón,
recibe el reino, hereda el reino debido a la muerte de su papá, lo primero que hace es despedir a este cuerpo consultivo, a este grupo de asesores y apoyarse en los consejos de aquellos muchachos jóvenes e inexpertos que se habían criado con él. Y esto trajo como consecuencia que él perdiera el reino. ¿En quién te apoyas tú cuando necesitas un consejo? ¿Cuál es la fuente de la sabiduría que tú buscas cuando tienes que tomar una decisión crucial en tu vida? Esto es muy importante, saber con quién nos juntamos, dónde buscamos apoyo, de quién estamos recibiendo direccionamiento. Hay buenos frutos en esa persona, hay buenos frutos en quien nosotros nos apoyamos, en quien consideramos como confidente. Yo sé que uno primeramente tiene que buscar a Jehová, tiene que orar, tiene que pedirle dirección a Dios, pero generalmente todos buscamos apoyo en alguien. ¿Quién es esa persona? ¿A quién tenemos como fuente de sabiduría? Pues la palabra dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, pero dependiendo obviamente de la legitimidad y de la capacidad y experiencia de esa fuente donde nosotros tomamos esa sabiduría. Sea la primera fuente de sabiduría nuestra la palabra del Señor, pero cuando busquemos consejo y sabiduría en alguien, tiene que ser alguien que tiene una vida de testimonio, tiene una vida con experiencia, tiene una vida que verdaderamente tiene los frutos necesarios para nosotros poner en sus hombros el apoyo que estamos buscando y poner parte de nuestra vida comprometida a lo que vaya a salir de las bocas de esos consejeros. Y el tercero de estos reyes, y es que también terminó perdiendo el reino, es nada más y nada menos que Jeroboam. Jeroboam era siervo de Salomón y era un buen siervo que estaba al frente de la casa de José. Cuando el Señor le dijo a Salomón que iba a perder el reino por desobediente, el profeta Ahías le contó a Jeroboam, quien era siervo de Salomón y estaba al frente de la casa de José, de la tribu de José: a ti te será entregado el reino sobre 10 de las tribus de Israel. Y Roboam, el hijo de Salomón, solamente se quedará con la casa de Judá, y las otras 10 tribus estarán contigo. Estarán bajo tu gobierno. Tú serás el rey de esas 10 tribus. Y yo sé que son 12 tribus, pero la tribu que falta es la tribu de Leví, de los sacerdotes, que estaba diseminada entre el resto de las 11 tribus. Entonces Jeroboam recibe una profecía directamente de parte de Dios, de boca del profeta Ahías, que le dijo que él iba a reinar sobre 10 tribus. Obviamente le tocó, por tener estas 10 tribus, estar en un territorio fuera de Judá, que fue la única tribu que conservó para sí Roboam. Pero en Judá era donde estaba el templo de Salomón, donde el pueblo adoraba a Dios. ¿Qué hizo Jeroboam? Obviamente, inseguro de sí mismo, quiso evitar que el pueblo de las 10 tribus que estaba bajo su dirección fuera a adorar al territorio de Judá gobernado por Roboam y de repente terminaron rindiéndose a Roboam, y se le olvidó que lo que él tenía, que el reino bajo el cual él estaba gobernando, se lo había entregado el Señor, y por la inseguridad personal de sí mismo agarró y edificó en Siquén un templo y mandó a hacer 12 esculturas y 2 becerros de oro, y le dijo a esas 10 tribus: de ahora en adelante van a adorar a estos 2 becerros de oro, pues fueron ellos quienes los sacaron a ustedes de Egipto. ¿Y por qué Jeroboam, que sabía que Dios le había entregado ese reino, no edificó un templo, un tabernáculo para Jehová? La inseguridad y la insensatez de Jeroboam se convirtieron en la causa para que la consecuencia fuera que él perdiera su reino. Salomón perdió el reino por no tratar con su desobediencia y su falta de dominio propio. Roboam perdió su reino por no aconsejarse o por no poner como fundamento a su consejo a gente experta con un buen testimonio de vida.
Y Jeroboam terminó perdiendo el reino por su inseguridad y por olvidarse que había sido Dios quien le había entregado el reino. Amado, yo oro al Dios Todopoderoso para que el reino de tu vida no se pierda porque te conviertas en desobediente y le des la espalda a Dios porque te relacionas con gente incorrecta. Para que en ningún momento, al igual que Roboam, busques consejo en fuentes inexpertas que no tienen un conocimiento ni que tienen frutos en su vida suficiente como para ayudarte a tomar decisiones cruciales. Y para que en última instancia tu inseguridad te produzca una amnesia que te lleve a olvidar que todo lo que tienes en tu vida, que todo lo que has logrado, no solamente ha sido producto de tus esfuerzos, sino que primeramente ha sido producto del favor de Dios sobre tu vida, para que solo a Él lo adores, para que no conviertas en ídolos la bendición que el Señor te ha entregado y te apartes de sus caminos. Obediencia a Dios, seguridad y templanza y dominio propio en lo que Dios te ha entregado. Apóyate en consejeros, en gente de testimonio y ten la seguridad que todo aquello que Dios te ha entregado, Dios ha de conservarlo, porque Dios es fiel, porque Dios no cambia y sobre todas las cosas jamás dejes de adorar y de reconocer a ese Dios por encima de todo lo que estás viviendo, por encima de todo lo que hayas alcanzado, entendiendo y reconociendo que Él es la fuente de tu provisión. Que Dios te bendiga mucho y que tu reino sea conservado por la mano poderosa de Dios y por un corazón obediente y fiel que late dentro de ti. Bendiciones.